Saludos, colegas, compañeros, amigos que nos unimos en este foro para debatir las amenazas a la profesión docente en medio de la crisis educativa. Con este tema son muchas las cosas para abordar, pero por el tiempo que nos han dado comenzaríamos brevemente por ubicar algunas circunstancias generales para así adentrarnos en el tema del foro de manera más precisa, considerando necesario partir de algunos principios generales que nos permiten analizar el hecho educativo de una manera concreta, científica. En Venezuela son reiteradas los estudios y análisis de la realidad educativa. Entre ellos se pueden marcar dos que en particular fueron tomados como orientación para el debate educativo en la década de los 90. En 1986, el informe de la Comisión Presidencial para el Estudio del Proyecto Educativo Nacional y en 1995 el Plan de Acción para superar la grave crisis educativa. Estos estudios describen el deterioro de la educación a pesar de tantas reformas existentes, que no solo se refieren a indicadores cuantitativos sobre la deserción escolar y los problemas de las estructuras físicas de los planteles escolares, sino que también expresan aspectos cualitativos que indicaban ausencia de eficacia de los diseños curriculares y en especial de la formación docente. Señalamos estos hechos porque precisamente son utilizados de manera estratégica y política en el 2001 para presentar la mayor estafa histórica llamada educación bolivariana. Este proyecto educativo deja al desnudo la característica y naturaleza política del régimen que hoy está en Venezuela y por ende la naturaleza ideológica de esta educación hoy plasmada en un nuevo ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica de Educación 2009, barnizado por discursos y categorías libertarias, alejadas de toda teoría científica, pero que su producto ha sido profundizar un régimen despótico completamente. La educación ha sido un instrumento idóneo para la realización del despotismo, del control social. Por eso, todo análisis que se haga de las amenazas a la profesión docente y la situación de crisis educativa debe pasar por esta consideración central. Estas consideraciones pues son las que nos permiten ubicar el elemento en cuestión de manera más concreta, por lo que el sistema educativo, el proyecto curricular, la formación docente, todos los cambios jurídicos se han estado acogiendo a las determinaciones políticas generales que han estado amenazando la educación democrática como derecho humano y por ende han estado amenazando la profesión docente, llegando al extremo de desprofesionalizarla. La manera para poder controlar directamente pues la educación. Recuerdo a Aristóbulo cuando mencionó en sus primeros pasos como ministro de Educación, señalando, cito, los docentes son clave principal para el desarrollo del proceso político chavista. Cierro la cita. Con estas palabras se orientaba ya el norte de la política educativa. Solo faltaba accionar la ofensiva jurídica para hacer los cambios pertinentes a favor de un proyecto político del PSUV que hoy mantiene el régimen despótico en el poder, sin importar los retrocesos que hemos tenido en cuanto a las conquistas reivindicativas del magisterio, hasta los derechos del docente que fueron contemplados en la Ley Orgánica de Educación de 1980, fueron suprimidos
en la ley de 2009. Por lo que esta misma ley del 2009 y todas las normas jurídicas que de ahora en adelante se forjen son para el fortalecimiento y adecuación del niño, niña y adolescente escolarizado a las relaciones humanas vigentes, indistintamente que contradigan la propia Constitución, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y todo acuerdo internacional sobre esta materia educativa. Las amenazas a la profesión docente se vienen dando desde 1983 con la Resolución 12, mediante la cual se permitía ejercer como docente a quienes no poseían el título de profesión de la docencia. Para 1996 se emitió la Resolución 1, que recoge idénticamente lo establecido en la señalada Resolución 12, a raíz del déficit de docentes en la educación preescolar y básica para aquel entonces. Pero los altos peligros y amenazas sobre la carrera docente que dan paso de manera progresiva a una política de Estado es a partir de la llegada al poder de Chávez, para lo cual queda evidenciado con la implantación disimulada y progresiva del proyecto educativo nacional que influye en los nuevos docentes. La promulgación del decreto 1011, que fue una modificación parcial del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Luego, la disolución de la Junta Calificadora Nacional encargada de los concursos de mérito, ingreso y ascenso. Luego viene la eliminación de los concursos para la provisión de cargos, lo que trajo en el 2002 la acumulación de más de 130.000 docentes interinos sin estabilidad laboral. Esta situación se ha venido agudizando en el tiempo y ante la crisis económica generada por el propio gobierno de Maduro, por las diversas medidas económicas que se fue dando, la desaparición del salario de los docentes, aspecto fundamental de la crisis educativa y la desaparición de su calidad. Agregando también la desaparición de la seguridad social y el 80% de las conquistas sociales y académicas que están contempladas en los contratos colectivos del magisterio. En la medida que se agudizaba la crisis económica desde el 2008, se aumentaba el interinato sin estabilidad laboral y en esa medida disminuía la jerarquía docente y la titularidad profesional de la carrera docente. Aunado a esto, la disminución del presupuesto a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que disminuyó los posgrados, cursos de actualización y el presupuesto para la investigación académica y educativa. Estamos ante otra ofensiva que tiene también un sentido opuesto a la consolidación de los derechos y a buscar la calidad educativa. Se trata de un anteproyecto de ley del ejercicio de la profesión docente que el sindicato patronal oficialista introdujera ante la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, dejando claro su intención y su colaboracionismo a las nuevas formas organizativas que imponen por la vía de los cambios jurídicos, ajustados por supuesto a los cambios políticos que necesitan. En este caso, la ley de la comuna, ahora está esta propuesta que tiene que ver con uno de los pilares fundamentales del hecho educativo, como son los docentes. Por lo que me permito en este foro aportar un análisis crítico a los aspectos centrales que vendrían siendo los puntos estratégicos de lo que se quiere lograr. El primer punto,
Esta propuesta de ley o cualquier otra que se discuta en esta Asamblea Nacional tendrá el mismo resultado de otras leyes inconstitucionales que ya se han aprobado, porque lo que se quiere es darle basamento jurídico a todas las prácticas que conlleven a mantener un poder político despótico en Venezuela. La naturaleza de esta Asamblea Nacional es la misma del poder despótico, por lo que cualquier proyecto de leyes especiales en educación que se discuta tendrá el sello político del PSUV. El segundo punto, hoy en día se requiere que la educación se siga ajustando a estos planes como medio más eficaz para imponer una visión de la realidad. Por lo tanto, estamos ante un contexto en el cual se aproveche este anteproyecto de ley para maximizar los vicios que ya se vienen cometiendo en la carrera docente. Recordemos que ya la Ley Orgánica de Educación del 2009 abrió camino para estas cosas. El tercer lugar, este anteproyecto es la réplica completa de una propuesta que ya el Ministerio para el Poder Popular para la Educación tenía cocinada para aprobar el reglamento provisorio de la carrera docente. Fue en el 2011 cuando la representación sindical por la vía de la Junta de Diálogo Académico Laboral rechazó por completo el contenido de esta propuesta, precisamente por su inconstitucionalidad y porque trasladaba al magisterio a una regresión de sus conquistas ya contenidas en el propio reglamento del ejercicio de la profesión docente de 1991. El cuarto lugar, esta propuesta de ley es para darle forma de ley especial a lo que sostiene la resolución 058. Ya en el 2000 se venía acuñando categorías como participación protagónica, poder soberano, que las leyes le daban un barniz a este discurso. De lo que se trata es ajustar en este momento una ley de la carrera docente al merced de la ley de las comunas. Es decir, el objetivo vendría siendo que a través de las instancias ya controladas por el PSUV cumplieran la función de control y organización política desde los centros escolares, y el docente es ficha para esta política. Recordemos nuevamente lo que expresó Aristóbulo Istúriz cuando era ministro de Educación. Por esto tomo lo que expresó Luis Beltrán Prieto Figueroa. Hay quienes quieren un magisterio sumiso, silencioso, arrinconado, incapaz de levantar la voz, pero un pueblo que tenga maestros de esa categoría tendrá que ser un pueblo de esclavos. El magisterio y la sociedad en general estamos llamados entonces a diseñar una plataforma de lucha que busque atender la globalidad de las amenazas y la crisis. No podemos seguir actuando o analizando aspectos separados de una política estratégica que tiene ya un camino andado. Es hora de salvar la educación, porque en esa medida estamos salvando la democracia. Dejamos a ustedes algunas láminas que ilustran amenazas a la profesión docente y la propuesta de proyecto de ley del ejercicio de la carrera docente introducido por el Colegio de Profesores de Venezuela en el 2017 ante la Asamblea Nacional Legítima. Un gran abrazo a todos y muchas gracias.